Cosa maravillosa es el oro. Quien tiene oro es dueño y señor de cuanto apetece. Con oro se hacen entrar las almas al paraíso. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Cristóbal Colón, y desde que los españoles desembarcaron en América, los indígenas pensaron, debido a la monstruosa codicia por este metal, que el oro era de hecho el dios de los españoles. Cuentan varias crónicas que en aquellas épocas, en aquellas pocas victorias de los indios frente a los españoles, estos les hacían tragar oro fundido como una forma de castigo para saciar su codicia. Estamos a días que se cumplan el 20 aniversario de la dolarización en el Ecuador. En estos tiempos agitados presenciamos un intento de reconstruir el relato histórico acerca de la dolarización en el país, pero hilando más fino y dentro del contexto de lo que se vive ahora en América Latina, se puede decir que la dolarización es consecuencia de una serie de medidas económicas en Ecuador que también la sufrieron otros países de la misma región. En última instancia, la complejidad del asunto tampoco se resuelve en los hechos inmediatos a la dolarización o el feriado bancario. Se dice que generalmente todo empezó mucho antes, décadas atrás, y muy frecuentemente se alude a este término específico de neoliberalismo. El neoliberalismo lo escuchamos ineludiblemente casi a diario, pero ¿desde cuándo el neoliberalismo es neoliberalismo? Y si existe neoliberalismo, entonces ¿existió o existe un liberalismo? Entonces, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Quédense con nosotros para descubrirlo, esto además y otras cosas interesantes que generalmente no se abordan cuando se habla de neoliberalismo, más que desde el punto de vista económico. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los libros de autoayuda o la industria de la literatura de la autoayuda con el neoliberalismo? ¿Qué tiene que ver la industria del entretenimiento? Incluso, ¿qué tiene que ver la religión? ¿Existe una religión neoliberal? ¿O el mismo neoliberalismo tiene discursos desde una clave religiosa? Estas y otras cosas vamos a ver en este programa. Bien, quisiera retomar justamente uno de los puntos que tú señalaste, René, que al hablar de neoliberalismo presuponemos de que es algo nuevo que se diferencia de lo que existía antes, que es un llamado liberalismo. Eso por un lado. Y por otro lado también otro punto que tú señalaste, que es, al menos desde Latinoamérica, al neoliberalismo lo hemos vivido más desde el lado económico. Es decir, tendemos a asociar al neoliberalismo justamente con las reformas económicas que se han venido dando desde la década de los 80 en América Latina. Ahora bien, creo que es preciso y necesario tratar más específicamente qué es el neoliberalismo. Lo primero que quisiera destacar es que el neoliberalismo, como he señalado previamente, es una respuesta o un reacomodo de lo que se ha denominado tradicionalmente como liberalismo, en primer lugar. Y lo segundo también, que el neoliberalismo no es una sola cosa, sino que dentro del neoliberalismo confluyen diversas ideas, diversos pensamientos de diversos autores, que no siempre están de acuerdo, pero que, digámoslo, hay una unidad en medio de esa diversidad del neoliberalismo. Ahora bien, hagamos un poco de historia. ¿Cómo aparece el neoliberalismo? Lo primero que habría que señalar para esto es que su precedente, obviamente, es el liberalismo. ¿Y cuál es la historia del liberalismo? Así de nuevo, simplificándolo, haciendo un poco de simplificación, lo que tenemos que señalar es que hay figuras históricas que se han asociado al liberalismo, como es el caso del pensador inglés John Locke, Adam Smith, David Ricardo, pero estos son pensadores que provienen desde el siglo XVII y siglo XVIII, sobre todo. Pero también se podría decir, igual que el neoliberalismo, que se puede concebir, o se ha concebido como una teoría económica y no también desde otros puntos de vista, cultural. Piensan más en términos políticos y económicos. En el caso de John Locke, en términos políticos, en el caso de Smith y Ricardo, un poco más en términos económicos. E inclusive habría que rescatar que en el caso de Smith no es solo económico, sino que también es una
un pensamiento sobre una moral específica. Sí, porque era moralista. Ajá. Se enfocaba mucho en la moral. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir sobre estos primeros liberales? Que de hecho ellos ni siquiera adoptaban la denominación de liberales, pero digámoslo, el elemento común entre todos estos pensadores de este naciente liberalismo era que la mejor forma de sociedad posible era aquella forma de sociedad que se organizaba por sí sola, es decir, que circulaba libremente y en la cual no había restricciones algunas. Y digámoslo, esta forma, este pensamiento fue justamente el que utilizaron para luchar contra las monarquías europeas en el siglo XVIII y siglo XIX. Y digámoslo, cuando ya llega al poder esta forma de liberalismo, empiezan a surgir nuevos autores dentro de esta tradición del liberalismo. Tal es el caso como nuevamente británicos como Bentham, Stuart Mill, y también empiezan a surgir pensadores ya más específicamente económicos, como es el caso de pensadores europeos como Jevons, Walras y Menger. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos liberales del siglo XIX? Lo único que ellos dicen es que ya no, la sociedad no debe ser pensada en términos de clases, que era algo que todavía estaba en Smith y Ricardo, por ejemplo, que ellos sí pensaban en clases sociales. Estos nuevos liberales del siglo XIX dicen, no hay clases en la sociedad, lo único que hay en la sociedad es individuos, suma de individuos, y lo que estos individuos buscan es simplemente tomar las decisiones de manera más racional posible para obtener el mayor beneficio posible como individuos. Y esto también termina, esta idea de individuos y de aumentar los beneficios termina aplicándose también a la política. Es decir, la democracia se empieza a pensar como simplemente el voto, es decir, el voto individual, la representación. Y esta construcción del individuo que viene del liberalismo ha tenido un recorrido largo hasta nuestros tiempos y se sigue hablando del individuo hasta ahora, pero en otros términos, es decir, que tiene una evolución, unas revisiones, reconstrucciones, pero también una reminiscencia al mismo origen de... Sí, como podemos ver, justamente es a partir del siglo XIX que este pensamiento liberal se prioriza esta noción del individuo que actúa racionalmente para obtener los mayores beneficios para sí. Ahora, como habíamos señalado, también empiezan a surgir autores liberales en la economía dentro de este siglo XIX y lo que ellos empiezan a enfatizar es justamente esta libertad de acción económica de los individuos, pero este pensamiento que termina predominando en la economía, que es lo que se conoce en la economía como el marginalismo, digámoslo, no tiene buena suerte durante buena parte del siglo XX, porque ¿qué es lo que pasa en el siglo XX? Todo ese desorden, todas esas transformaciones que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del nazismo, el New Deal de Roosevelt, Franklin Roosevelt, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, todas esas transformaciones que se empezaron a dar en la primera mitad del siglo XX, más bien lo que acentuaron fue justamente la presencia del Estado, la intervención del Estado en varios aspectos tanto sociales como económicos, es decir, lo que se priorizó en ese momento era que el Estado debe intervenir justamente para garantizar un cierto orden en la sociedad, tanto en aspectos económicos. Y también por un clara miedo al comunismo, al socialismo, al marxismo. Esto justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay como un acuerdo general. El Estado debe jugar un rol y ese rol debe estar presente tanto en la sociedad como en la economía. Y es decir, algo que también creo que se les olvida mucho a los neoliberales de ahora, que provienen justamente o que todas las economías desarrolladas provienen de ese control estricto del Estado hacia la economía especialmente. O sea, eso predominaba en todas partes, en Europa sobre todo, en los Estados Unidos quizás un poco menos, pero igual. Es decir, en todo el espectro político había ese acuerdo de que el Estado debía tener una participación. ¿Con qué objetivos y orientadas a qué? Difería ya, pero siempre estaba como presente esta idea de que debe haber esta intervención. Entonces, en este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir autores que empiezan a criticar
duramente este intervencionismo Ujú. del Estado, como tenemos el caso de Friedrich Hayek, sobre todo principalmente, o en Estados Unidos Milton Friedman, Ajá. es del lado igualmente de la economía, pero la postura de ellos no era una postura predominante todavía en esa No, época. y eran además declarados como locos en su época, o gente o pensadores bastante Ajá, heterodoxos, para nada ortodoxos, porque no era la idea en esa época de el libre mercado, etcétera, no era lo que se estaba produciendo en ese momento, sino que vendría ajá, mucho después. ajá. Entonces, ¿qué empieza a pasar en ese momento? Que empieza a estallar la crisis en todo el mundo en la década de los 70 y entonces cae en desprestigio justamente El esta control del Estado. intervención del Además, Estado. se empieza a ver que es ineficiente, ¿no? O sea, la O sea, idea, tenía varias fallas, sí. pero se empieza también a como a implantar esta idea de que el Estado es ineficiente y que no puede resolver los problemas. O sea, parecía que se estaba demostrando lo que Y le decían. estaban dando la razón, claro, Ajá. los hechos estaban dando la Entonces, razón. justamente en la década de los 70 lo que pasa, la crisis a nivel mundial. La crisis del petróleo. Ajá. Y entonces toda esta crisis de la década de los 70 en Estados Unidos y en Europa es lo que posibilita la irrupción en los años 80, que tenemos como las dos figuras claves para entender la década de los 80 y el neoliberalismo ya aplicado en el mundo, que es por un lado Margaret Thatcher Ujú. y Ronald Reagan. Ujú. Entonces, es eso. Ahora bien, como digo, aquí es cuando empieza a irrumpir ya el neoliberalismo y libra una batalla ofensiva contra todo lo que había existido anteriormente. Es decir, en Estados Unidos este welfare state, el estado de bienestar, la intervención del Estado para garantizar unos ciertos niveles de bienestar entre la sociedad, establecer regulaciones en la economía. Todo eso empieza a ser desbaratado en la década de los 80 con esta ofensiva que, como señalé, tiene sus mayores exponentes con Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Entonces, como digo, en los 80 entra con fuerza en el mundo el neoliberalismo. Es destruir todo lo que había anteriormente. Se desregulan los mercados, se critica y se deshace esta intervención del Estado en la sociedad, atacan a los sindicatos, las empresas ya empiezan a ser deslocalizadas, es decir, pasan a lugares donde la producción es más barata. Uh-huh. Y se empieza a reconfigurar también el panorama económico y del mercado mundial, y también empieza a surgir la idea de la globalización, es decir, que existe un mercado global. Y pasa algo también interesante en lo que tú decías, en la cuestión de la expansión económica y la cuestión de la producción que pasa a otros lugares, por ejemplo. Entonces surge en esta época todos estos países de Asia, los denominados tigres asiáticos, justamente en esta cuestión de poder producir especialmente manufacturas baratas y llevar la producción de los países industrializados a estos países en donde la mano de obra es mucho más barata, en donde los derechos humanos son mucho menos vigilados y donde existe como carta abierta a expandir la industrialización de una forma mucho más rápida y que en esta época daba muchos beneficios a los países industrializados de donde provenían estas industrias, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que pasa en América Latina? ¿Cómo empieza a irrumpir el neoliberalismo? Para hablar un poco de esto nos toca remitirnos más específicamente a la historia latinoamericana y a la situación en la cual se encontraba Latinoamérica en la década de los años 70. ¿Qué es lo que pasaba en América Latina hasta la década de los 70? Que igualmente, como en otras partes del mundo, en Latinoamérica predominaba esta idea de que el Estado debe jugar un rol importante en la sociedad y en la economía. Además, en varios países latinoamericanos, había iniciativas importantes en torno a la industrialización. Como por ejemplo México, por ejemplo. Sí. Argentina. Creo. Brasil es el mayor ejemplo de todo esto. Es decir, había un Estado que jugaba un rol importante, como digo. Había esfuerzos por industrializar la economía de los países latinoamericanos. Y todos estos esfuerzos tenían sus
sus antecedentes desde la década de los 30 y de los 40 en América Latina. Pero ¿qué es lo que estaba pasando ya para la década de los 70? Que en los países latinoamericanos ya empezaba a haber problemas. Había sí problemas y había ya críticas al modelo económico que estaba desarrollándose en América Latina. Y la crítica provenía desde dos lados, por un lado. Por un lado, desde la izquierda, la cual se cuestionaba de que a pesar de este esfuerzo de desarrollo productivo y justamente de industrialización, no había transformaciones sociales. Ese era el núcleo de la crítica de la izquierda al modelo económico latinoamericano. Y desde la derecha, desde la ortodoxia económica, lo que se cuestionaba es que supuestamente el modelo económico de Latinoamérica era ineficiente, que propiciaba problemas macroeconómicos y en base, sobre todo, lo que se cuestionaba era el intervencionismo del Estado. Entonces, digámoslo, en esta situación empiezan a surgir ya conflictos en los países latinoamericanos. ¿Y cuáles son los primeros países en los cuales se empieza a notar marcadamente estos conflictos? En Latinoamérica es en el caso de los países del Cono Sur, en los cuales ya había problemas de crecimiento económico, en el caso de Argentina y en el caso de Chile. Venían arrastrando ya desde la década de los 50 problemas de crecimiento económico. ¿Y qué era lo que pasaba en esa situación? Que por un lado, los sectores populares, los trabajadores, lo que reclamaban era justamente que defendiendo el salario, defendiendo, digamos, ciertas garantías de bienestar social. Esa era la consigna de los trabajadores y de los sectores populares en esos momentos. En cambio, desde el sector de las élites, desde el sector industrial, había esta crítica al intervencionismo estatal porque supuestamente iba a recortar los beneficios económicos. Entonces, había fuertes tensiones sociales en estos países ya a inicios de la década de los 70. Y también en plena Guerra Fría y con todo este contexto de lucha contra las organizaciones o los postulados, los partidos políticos marxistas, etcétera. Y claro, entonces también entra en juego esta tensión, ¿no?, geopolítica mundial, en Latinoamérica, junto con los problemas que tú señalabas. Entonces, ¿qué desencadena todo esto? En estos países, la intervención de los militares, la dictadura. Justamente la consigna que toman los dictadores es que en estos países del Cono Sur es que la lucha contra el comunismo, supuestamente para defender al país, a la nación del comunismo, entran a la política y empiezan a realizar transformaciones y destruyen todo lo que había anteriormente. Y es un escenario propicio para propiciar la redundancia de las medidas neoliberales que luego se van a fortalecer con el tiempo, ¿no? El ejemplo que siempre se nos viene a la mente al hablar de eso es el ejemplo de Chile. Y esto resulta un poco curioso porque la consigna que tomó la dictadura, como dije, era la lucha contra el comunismo. Pero inicialmente la dictadura no tenía un modelo económico. No es que en nombre del neoliberalismo tenemos que destrozar todo lo que había antes, sino de que en medio de esta necesidad de destrozar todo lo que había anteriormente, recurren justamente al neoliberalismo. Y así Chile se termina convirtiendo en el laboratorio en donde se va a configurar todo lo que va a pasar en el resto del mundo en la década de los 80. Es decir, Chile es el primer país donde se empieza a implantar un neoliberalismo. Y allí sí fue un neoliberalismo puro y duro. Y implantarse desde el Estado y desde una dictadura y con una constitución. Y aquí es donde ya empezamos a marcar lo que habíamos dicho al inicio. ¿Qué es lo que diferencia al neoliberalismo del liberalismo tradicional? Como habíamos dicho, los primeros pensadores lo que creían es que la sociedad debe organizarse por sí sola. O sea, no debe haber ninguna serie de regulaciones ni de controles, sino de que todo se va a ordenar si se deja hacer. Y esto iba a esta crítica del intervencionismo estatal. En cambio, ¿qué es lo que plantea el neoliberalismo? Que el mercado no existe por sí solo, sino que el mercado tiene que ser organizado. Es decir, el neoliberalismo dice esto: tenemos que crear el mercado, tenemos que establecer algunas reglas para garantizar que haya un mercado que funcione racionalmente.
Es decir, el neoliberalismo ya no cree que el mercado existe por sí solo, sino que dice, nosotros vamos a crear el mercado. Y eso es lo que pasa en Chile, o sea, de la manera más brutal y radical posible, o sea, una dictadura y con sangre y con balas es que se empieza a aplicar esto. Y eso, y después vamos a ver justamente que es a través de intervención del gobierno que se va forjando totalmente, o sea, el neoliberalismo. desde el Estado organizar el laboratorio, ¿no? O sea, jamás existió una sociedad tan... sin intervención natural, un orden natural. O sea, no existió un experimento tal como el que ha existido en Chile, en el mundo, porque todos los demás cambios hacia el neoliberalismo en Estados Unidos o en el Reino Unido fueron propiciados, pero no aceptados inmediatamente, y no se lo podía hacer porque no eran dictaduras, eran de todas formas regímenes democráticos. Y claro, pero en Chile, en cambio, era como un escenario propicio para experimentar todo lo que se podía hacer, ¿no? Ajá. Y en todas partes fue disputado. O sea, Thatcher hizo y deshizo justamente después de derrotar a la clase obrera británica. Eso es lo que pasó. Ahora, quisiera retomar de nuevo lo que estaba mencionando en América Latina. Ya hemos visto cómo llega el neoliberalismo a los países del Cono Sur, Argentina y Chile. En Argentina también trataron de hacer lo mismo, una implantación del neoliberalismo, sino de que ellos fracasaron. O sea, no tuvieron el éxito que tuvo Chile, porque en Chile, después de los 17 años de dictadura con Pinochet, en cambio en Argentina la dictadura no pudo llevar hasta sus consecuencias últimas las transformaciones que querían llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el resto de Latinoamérica? Para entender esto, igualmente quisiera retomar un concepto clave que voy a insistir bastante a continuación, que es la cuestión del financiamiento externo, porque es el financiamiento externo el cual permite entender cómo es que llega a implantarse el neoliberalismo en el resto de países latinoamericanos. Para resumirlo un poco, lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica es que había igualmente ciertos problemas, que eran sobre todo problemas de déficit comercial y de déficit fiscal. O sea, diciéndolo de la manera más sencilla posible, no exportábamos lo suficiente por un lado, y por otro lado, que el Estado tenía problemas para asumir, digámoslo, todas las responsabilidades que tenía a su cargo. Entonces, justamente frente a estos dos problemas de déficit comercial y de déficit fiscal, lo que empieza a aparecer como respuesta es el financiamiento externo. Ahora, y empiezan las deudas y las crisis de las deudas. Ahora, tal como lo digo, parecería de que simplemente es una cuestión de irresponsabilidad. O sea, los estados se dedicaron a endeudarse y estalló la deuda. Ahora, no es tan así. Y me explico por qué. Porque en realidad no es simplemente de que se endeudaron y luego no tuvieron cómo pagar, sino de que tiene que ver con cómo se juega la cuestión del financiamiento a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando en esos momentos en el resto del mundo? Para empezar, lo que tenemos que tomar en consideración es que justamente después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a reorganizar lo que se denomina un mercado internacional de capitales, es decir, grandes bancos justamente para obtener ganancias empiezan a tratar de buscar lugares donde prestar para generar ingresos. Y era un escenario en los cuales los grandes bancos estaban sin regulaciones. O sea, empiezan a desregularizarse porque no olvidemos que en los 30 pasa lo contrario, es decir, para controlar esta crisis tan grande que surgió en la bolsa de los Estados Unidos, el gobierno implementa controles y que logran frenar a esta crisis y salvar de alguna forma la economía de Estados Unidos, que era la economía más grande y que había prestado a un montón de países en esa época. O sea, existía un descontrol, pero poco a poco empieza una forma de volver a lo mismo, es decir, se empieza a desregularizar en los 60, en los 70. Claro, ahora hemos llegado al extremo ya totalmente salvajismo, de aperturismo y de especulación financiera, pero
pero en esa época ya empieza como esta cuestión de desregularizar especialmente el sector financiero, ¿no? Entonces sí, podemos ver de que los bancos a partir de la década de los 60 empiezan a tratar de expandirse por el mundo y justamente tratan de obtener mayores ganancias. ¿Y cómo tratan de obtener mayores ganancias? Obviamente ofreciendo préstamos. Y además, como digo, en este escenario en la cual no había regulaciones estrictas justamente para este funcionamiento internacional de los bancos, ofrecían a tasas de interés bajas o inclusive negativas. Entonces, parecía una gran ventaja en aquel contexto endeudarse. Y justamente lo que estaban tratando es de propiciar el endeudamiento. Y entonces, justamente... Es como cuando los bancos te llaman y te ofrecen de todo. Ajá. ¿No? Entonces algo parecido, pero a nivel mundial. Nivel mundial. Sí, entonces es en este escenario en el cual justamente se presenta de la manera más favorable el endeudamiento, en el cual los países latinoamericanos aceptan esto del endeudamiento, porque parecía una alternativa razonable, inclusive favorable en ese punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en determinado momento simplemente cambian las reglas del juego. Más específicamente, ¿cuál es este cambio de las reglas del juego? Lo que hace Estados Unidos, lo que hacen los Estados Unidos a inicios de la década de los 80, la Reserva Federal estadounidense, ¿qué es lo que hace? Que eleva las tasas de interés justamente para solucionar problemas económicos de los Estados Unidos. Es decir, en medio del juego ellos dicen, no, en este momento cambiamos las reglas de juego. Ya no son las tasas de interés favorables que había antes, sino de que ahora elevamos las tasas de interés. Yo recuerdo que una de las cosas que decía Reagan, lo recuerdo vagamente, pero una de las cosas, no recuerdo las palabras exactas, pero una de las declaraciones o discursos que él tenía, cuando él veía que, por ejemplo, la industria norteamericana empezaba a caer porque, digamos, Japón hacía mejores autos, ¿no? Y otros países empezaban ya a ganar en producción industrial, a Estados Unidos, y cuando empezaban ya a mudarse las empresas, pero además estaba esta expansión financiera, lo que decía, una de las cosas que yo recuerdo que decía Reagan era, no importa que pase esto, vamos nosotros a vivir de esas rentas, decía, era como una idea que estaba en boga en esa época, de vivir de las rentas precisamente, de los préstamos financieros, de la especulación financiera, y de las empresas que se estaban mudando. Pero al final no resultó así, porque probablemente sí, pero para solo unos pocos y no para la mayoría del pueblo estadounidense. Sí, o sea, el cambio de reglas de juego lo que beneficiaba era justamente a quienes estaban prestando, no a quienes habían tomado los préstamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como he dicho, la Reserva Federal de los Estados Unidos decide elevar las tasas de interés para solucionar los problemas de los Estados Unidos, que era la inflación. Y esto tiene consecuencias devastadoras en todos lados y particularmente en Latinoamérica, porque ¿quién iba a imaginarse que esto iba a pasar? Por un lado, y además el impacto que tuvo esto fue durísimo en el caso latinoamericano, porque de repente Latinoamérica, que es cierto, había ido adquiriendo, endeudándose, pero eran niveles de deuda moderados relativamente. Pero ¿qué pasa? Que de la noche a la mañana resulta que estamos endeudados hasta más no poder. Estamos con un endeudamiento agudo justamente por este aumento de las tasas de interés y a esto sumado de que en ese momento los precios de los productos básicos, que era, digamos, de lo cual se basaban las exportaciones latinoamericanas, bajaron. Es decir, aumento de tasas de interés, bajos precios de los productos básicos y una caída del Producto Interno Bruto. La situación económicamente para Latinoamérica se tornó fatídica. Es decir, era un punto en el cual había poca posibilidad de acción. Entonces, simplemente era llegar al punto en el cual no podemos pagar lo que ahora se nos dice que tenemos que pagar. Pero obviamente los Estados Unidos y los grandes bancos no se iban a quedar de brazos cruzados y entonces empezaron su arremetida. Y en ese escenario, ¿quiénes tenían las de perder? Los países latinoamericanos. Es decir, los términos en los cuales se dan las negociaciones eran totalmente desfavorables a Latinoamérica. Y entonces, en medio de
estas, entre comillas, negociaciones, ¿qué es lo que termina pasando? Que Estados Unidos y los organismos multilaterales se ponen en alianza y presionan a Latinoamérica. Por un lado, para que no se declaren en moratoria, y por otro lado, para renegociar los términos de la deuda. Es decir, para que no sea tan fatídico para Latinoamérica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el lado de Latinoamérica? Que por un lado los países no llegaron a unirse como para decir, tenemos una postura en común, claro, y nos declaramos en moratoria. No llegó a pasar eso, sino de que tuvieron que negociar en estas condiciones desfavorables que les había impuesto los Estados Unidos y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Y entonces todo jugó en contra de Latinoamérica. Y al final lo que terminó pasando es que los grandes bancos, que fueron los que habían originado este endeudamiento masivo, siguieron recibiendo sus ganancias como si nada hubiese pasado, y mientras que los países latinoamericanos se hundían en la peor crisis que habían atravesado en su historia. Y no tenían otra opción los países latinoamericanos. Si bien es cierto que en medio de estas renegociaciones hubo planes como los planes Brady y los planes Baker, que supuestamente era con el objetivo de reducir la deuda, en realidad la manera como lidió Latinoamérica la deuda fue generando exportaciones y generando superávit. Yo recuerdo que en la cercanía de los años 2000 se escuchaba muchísimo lo que dijiste, los planes Brady, por ejemplo, se escuchaba muchísimo en esa época, claro. Ajá. Pero como te digo, es decir, Latinoamérica tuvo que enfrentarse a esta tarea de la deuda, generando superávit comercial. Es decir, todas las ganancias que generaban los países latinoamericanos directamente iba a los Estados Unidos, a los grandes bancos. Entonces, prácticamente terminaban, todo lo que se generaba económicamente en Latinoamérica terminaba en los Estados Unidos. Y eso fue lo que marcó económicamente a los 80 en América Latina. Y es en este escenario en el cual se implementan las políticas neoliberales en América Latina. Así que no es simplemente la historia de que Latinoamérica era ineficiente económicamente y de repente llegan las políticas neoliberales que mágicamente resuelven todo esto, sino de que es de nuevo, como podemos ver, en escenarios de crisis, con presiones en los cuales se implanta el neoliberalismo. Y con presiones externas muy fuertes, ¿no? Ajá, es decir, ya vimos en el Cono Sur, directamente con balas, con sangre, llega el neoliberalismo, y en cambio aquí, mediante presión, o sea, en la peor situación posible es que se logra la implantación del neoliberalismo. Y eso es el neoliberalismo en los años 80, es decir, una arremetida, una ofensiva. Quizás en Latinoamérica lo hemos sufrido de manera dura, pero como hemos visto también en los años 80, en otras partes del mundo también está pasando estas transformaciones que tienen su punto máximo con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. En ese punto llegamos, lo cual parecería que esta ofensiva ha tenido éxito, es decir, el gran enemigo que existía, por un lado, desapareció, es decir, ya habían derrotado la intervención del Estado, y por otro lado, la gran amenaza que era percibida como el comunismo, simplemente parecía ya no ser una alternativa válida, y parecía que no quedaba nada más que capitalismo, digámoslo, a través de su entrada neoliberal. Como decía Fukuyama, el fin de la historia. El fin de la historia, ¿no? Sí. Y bueno, un poco para hablar acerca de una visión global y acerca de la cultura, porque el relato neoliberal se promueve desde todos los frentes, tanto la educación, por ejemplo, pública como privada, los medios de comunicación, las industrias culturales. Entonces, el neoliberalismo también tiene un proyecto cultural muy fuerte. Se puede expresar en infinidades de formas, es decir, se puede analizar el neoliberalismo desde cualquier frente, es decir, desde la música, el cine, la literatura, pero bueno, vamos a tomar aquí un ejemplo de algo que nos llega y nos bombardea a diario, se puede decir constantemente, y es esta creciente industria desde los 90 hasta acá, de la industria, incluso desde los 80, yo diría, de la industria de la autoayuda, ¿sí?
de la literatura de autoayuda, que constituye una pieza, se puede decir, pequeña de este gran conglomerado que es el proyecto cultural global del neoliberalismo. Yo creo que todos, al menos, bueno, ahora con todo este panorama del internet y todo, creo que todos hemos alguna vez sido víctimas de aquellos mensajes en Facebook o antes en correo electrónico de algún familiar, amigo, incluso desconocido, que te envían una imagen con algunas frases que generalmente se resumen en que hay que trabajar, que vamos a lograr el éxito si trabajamos duros, con una mezcla de tintes morales y éticos, mezcla de imágenes, y incluso que hay en algunos un aura de misticismo, ¿sí? Que hablan de la religión y también mezclan elementos cristianos, ¿no? Es que es justamente ese, digámoslo, una de las características que asume el neoliberalismo en los años 90. Como habíamos dicho, pensar como individuos que están simplemente por su cuenta, que es esta premisa del liberalismo que se había desarrollado, y por otro lado, justamente ir ordenando con esta intervención del Estado, que digamos son los dos elementos que habíamos identificado en el neoliberalismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los 90? Como habíamos dicho, ya una vez derrotado el comunismo, todo esto, el capitalismo se daba la libertad de pensar de que había triunfado y esto le permitía unas ciertas libertades. O sea, no importa, ya podemos absorber, digámoslo, elementos culturales, claro, y garantizar ciertas porque cosas. Se derrotó al comunismo culturalmente y desde todos los frentes, ¿no? Entonces podemos absorber, digámoslo, algunas reivindicaciones. Como podemos generar un relatos, ¿no? Ajá. Acerca de cuestiones éticas, morales, etcétera. Entonces aquí entra justamente este discurso de la globalización a partir de los 90. Es decir, ahora que ya se ha roto toda esta amenaza, simplemente vamos a ir compartiendo entre todas las partes del mundo, vamos a permitir intercambios culturales, podemos tomar cosas de otras partes, y entonces, digámoslo, es este sustento ideológico acerca de esta apertura. Y hay una explosión del multiculturalismo también, ajá, ¿no? Es esta la idea de la globalización desde el ámbito cultural, esta idea del multiculturalismo, que todas las culturas van a poder intercambiar libremente, y entonces hay esta apertura, y justamente en medio de esta apertura, es lo que permite justamente la irrupción de estas. Y tomando el ejemplo de esta industria de la autoayuda, ¿a qué nos remite la palabra autoayuda? De que uno es responsable de... Exacto, nos remite al individuo en últimas instancias, y esto es fundamental para el neoliberalismo porque se asume que lo más correcto para una sociedad es la reducción del Estado, quitándole sus prerrogativas y dejando la iniciativa social al propio individuo. Esta es de alguna forma la ética del neoliberalismo. Es el individuo y solo el individuo el responsable de su propio éxito o de su propio fracaso. Porque es una frase que escuchamos ahora a diario, ¿no? Tú eres el responsable de tu propio éxito o fracaso. No es una palabra, no es algo que ha estado siempre, es algo que ha sido implantado hace poco, o sea, hace los años 80, básicamente. María Guadalupe Ortiz, una analista sobre este tema, analiza, por ejemplo, 3 autores súper famosos en el mundo literario, y especialmente en el mundo literario de la industria de la autoayuda. Yo creo que todos conocemos, por ejemplo, a Paulo Coelho. Bueno, creo que es el más conocido, creo que todo el mundo ha mencionado, ha leído un libro de él. Y hay otros 2 autores que son más del mundo anglosajón, Louise Hay y Rhonda Byrne. Y hay 3 obras como fundamentales de esta corriente. El alquimista de Coelho, que es el libro más famoso de él, que ha sido traducido a 63 lenguas y distribuido en 150 países, vendido millones de ejemplares. El libro El secreto, que ha sido traducido a 46 lenguas de la otra autora, y que de hecho hay incluso una adaptación de una película. Y Louise Hay, que es un poco más antiguo, es de los 80, y con un libro que se llama Usted puede sanar su vida. Y de hecho, todos los títulos se parecen mucho de este tipo de libros, publicado en 1984. No quiero decir con esto que todos
que todos estos escritores están guiados por algún objetivo, por alguna especie de conspiración o o que todos están como en sintonía para promover la cultura neoliberal, o que existe una especie de como de conspiración, y que todos sus lectores están siendo manipulados de alguna forma, simplemente de que todos estos autores de alguna forma recogen muchas ideas que están dispersas en nuestra sociedad, en nuestro devenir, como en esta atmósfera, y constituyen relatos a partir de estos, y por mismos relatos que construyen, logran tener tanta popularidad. Como te había señalado anteriormente, es decir, todo esto surge en este momento triunfal del neoliberalismo, en el cual se da la libertad y tiene la posibilidad de absorber otros elementos culturales y jugarlos a su favor. Es decir, por ejemplo, la cuestión también del individuo jugaba un rol importante en la contracultura de los años 60. Es decir, siempre se reivindicaba la libertad individual, igualmente en esa contracultura frente a los abusos autoritarios. Claro, porque era el Estado, ¿no? El gran Estado, digamos, opresor, y de alguna forma existía esa contracultura que nació en esa época, en los 60, ¿no? Ajá. Y todos estos elementos de la contracultura de los años 60 son absorbidos por el propio capitalismo, por el neoliberalismo, y domesticados. Sí. Domesticados y ahora puestos a servicios del capitalismo. Se empaqueta y se etiqueta la contracultura y se vende. Ajá. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso de Coelho, un analista sobre su obra en un artículo que se llama El retrato de un lector de Paulo Coelho, analiza el caso de un joven brasileño. Este es un caso real. Habitante de una favela, que es un lector asiduo de Paulo Coelho y se encuentra en un dilema, ya que en la fábrica donde trabaja están haciendo recortes del personal. Se les ofrece dos opciones a los empleados. La primera es esperar para saber si se encuentran en la lista de quienes serán recortados, o renunciar voluntariamente y recibir una liquidación más ventajosa. El joven resuelve su dilema haciendo uso de las ideas de Coelho, expresadas principalmente en este libro tan famoso, El alquimista. En dicha obra, el autor narra la historia de un muchacho que abandona todas sus certezas para ir en busca de sus sueños. Sostiene que todos tenemos una leyenda personal. O sea que aquí hay una idea acerca del individualismo ya incluso, no sé, mitificada, por así decirlo. O sí, que crea un mito, ¿no? Acerca de las personas y lo que pueden hacer, y que el universo conspira para que escribamos esta historia personal. Por tanto, cuando se tiene un intenso deseo, significa que nuestro interior está empujándonos para que cumplamos nuestra leyenda personal. En todo este marco de ideas, el joven lector interpreta que sus circunstancias como una señal de que debe ir en busca de sus sueños. Es decir, que debe aceptar esta realidad de desempleo, de precarización. Lejos de reflexionar sobre las tendencias globales del creciente desempleo, el joven prefiere ampararse a la idea de que la renuncia a su trabajo es algo bueno y que además ayuda a construir su propia leyenda personal, como lo dice el libro de Coelho. No pasa por la mente del joven alguna idea de relación con defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, lo cual resulta conveniente al final de cuentas para la misma empresa, ¿no? Sí, ahora quiero señalar justamente, ya que tú has introducido, digámoslo, la cuestión económica contrastada con este discurso acerca del individuo, señalar qué es lo que ha estado pasando desde la década del 2000. Tenemos la crisis del 2008, que es un hito nuevamente para comprender el neoliberalismo en los años recientes. Es decir, el fin del neoliberalismo 2.0, dicen, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de este neoliberalismo de los 80, que es todo arremetida, todo ofensiva para destruir el estado de bienestar, el intervencionismo estatal. Habíamos mencionado este segundo neoliberalismo de la década de los 90 y inicios de los 2000, en los cuales se permite avanzar con su programa ya triunfante y justamente también garantizar ciertos elementos culturales, ciertas concesiones, justamente favorecer este discurso acerca del individuo que simplemente puede realizarse por su cuenta y ya. Pero
todo esto empieza a quebrarse, se nota un quiebre a partir de la crisis del 2008, es decir, a partir de ese momento ya nada parece tan inocente y tan triunfante como se venía viviendo hasta ese momento, es decir, el impacto que tuvo esa crisis en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, a partir de entonces se sigue sintiendo una sensación ahora de pesimismo, ¿no? Sí. Pero también una especie de relato que empieza también a jugar a favor del neoliberalismo. O sea, nace un neoliberalismo supuestamente más realista, yo creo que incluso más descarnado, ¿no? Es que aquí de nuevo es ir con todo y de manera más, recordando un poco ese neoliberalismo de los 80, es decir, ir y atacar con todo. Y el sálvense quien pueda. Sí, es lo que hemos estado viviendo en las décadas recientes. O sea, los Estados Unidos lo han vivido de la manera más brutal, y justamente tras el estallido de la crisis del 2008, ¿qué es lo que hace el gobierno estadounidense? Salvar a los bancos y continuado en esta situación. La situación económica de la población norteamericana se ha ido empeorando desde en los últimos años. Y entonces, en este panorama ya es muy difícil pensar en este optimismo que predominaba antes, que simplemente era cuestión del individuo que podía salir por su cuenta. Con la crisis ambiental también es como, ya no se puede ser tan optimista, no se puede además dar rienda suelta al consumismo, por ejemplo, pero nacen otro tipo de relatos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un corte musical. Y luego vamos a concluir con la última idea que tenía, un poco hablar sobre la cuestión del neoliberalismo, más bien en clave religiosa. ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Yo soy el político neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena, vóteme porque mi rumba está buena. Siempre es lo mejor, el final de campaña siempre es lo mejor. Barbacoa en la ONU, caracol en la UNESCO, vótenme porque mi rumba está buena. Vótenme, vótenme, vótenme. Vótenme, 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 vótenme.
las fiestas del Banco Central. Bien, acabamos de escuchar la canción El político neoliberal del comediante Pony Bravo, que hace especie de comedia y sátira política en España. Y bueno, la última parte que queremos hablar es un poco de neoliberalismo y religión, o neoliberalismo y retórica, más bien de un tipo religiosa. Quiero empezar con una referencia a una película que hace poco, fue hecha hace algunos años. La película se llama El Fundador y es la historia de cómo surge McDonald's, especialmente de su fundador, de esta cadena de comida rápida multinacional. Y la historia en esta película se desarrolla en torno a cómo surgió la franquicia, más no el restaurante, porque ya existía. Y uno de los personajes, el personaje principal, hace esta comparación. Cuando él quiere venderle la idea a los originales dueños del restaurante para que ellos puedan venderla como una franquicia multimillonaria, él un día llega a su oficina y dice: he recorrido muchos pueblos y lo que he visto es iglesias y banderas. Dice, en todos los pueblos he visto iglesias y banderas, ¿sí? Claro, la bandera de Estados Unidos. ¿Y qué tal si cuando recorramos los pueblos vemos iglesias, banderas y además arcos dorados? Dice, arcos dorados de McDonald's. Cuando les propone a los dueños originarios del restaurante ampliar este negocio, él les está vendiendo no tanto un negocio, le está vendiendo una idea, un concepto, que sea tan cercano a la gente como las mismas banderas y como las mismas iglesias, que claro, en esta época aún en Estados Unidos había había muchos adeptos a la iglesia. Entonces, el neoliberalismo de alguna forma tiene un relato también utópico, ¿sí? Es como una contrautopía más bien. ¿Por qué? Vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, el primer elemento es que no hay alternativa, ¿sí? Y este es un discurso que hemos escuchado todo el tiempo, incluso hasta ahora, de decir que no hay más alternativa que el propio capitalismo. Ya lo decía Margaret Thatcher en los 80, cuando decía con el acrónimo TINA, que significa This is not alternatives, no hay alternativa. Y lo mismo lo hacía Reagan cuando hablaba de su ciudad brillante sobre la colina, es decir, él utilizaba esta metáfora para imaginar qué iba a hacer Estados Unidos con su administración. El segundo elemento es que hay términos que devienen de un idealismo supremo, más que de una cuestión pragmática. En el caso del neoliberalismo sería en términos como muchas veces en la misma teoría económica se habla de la mano invisible del mercado, que hasta ahora nadie sabe qué es, o de la competencia perfecta. Siempre se habla de la competencia perfecta, que surgió como una idea que estuvo en contra de la planificación perfecta, que era en cambio la idea central del comunismo. Y bueno, y finalmente que es una utopía irrealizable, casi siempre o siempre va a existir o no va a existir un Estado neoliberal perfecto, como nunca existió un Estado comunista perfecto, pero sí una idealización de este Estado. Ahora, esta
como crítica del neoliberalismo y el capitalismo como religión no es nueva. Marx ya en finales de los 80, en finales del siglo XIX ya hablaba de una crítica, decía el fetichismo al dinero, por ejemplo. Entonces ya ha existido siempre una crítica acerca del neoliberalismo como una especie de religión. Yo creo que siempre desde los mismos teóricos ha existido muchas de estas ideas que fueron defendidas incluso como dogmas. Y, por ejemplo, en medio de la crisis del 2008, uno de los directivos de Goldman Sachs, que fue uno de los bancos más grandes de esta época que quebró, decía que con su trabajo realizaba la obra de Dios, por ejemplo. Entonces siempre ha habido como esta relación un poco directa, ¿no? Bien, para concluir, ¿tenías algo que decir? Sí, yo solamente ahora tratando de hilar, porque hemos discurrido de muchas cosas desde Latinoamérica en los años 80 hasta los mensajes de superación personal. Lo que quisiera señalar, y esto es de cierta manera sintetizar lo que hemos hablado, es que el neoliberalismo es la forma en la cual nos llega el capitalismo en el siglo XX, sobre todo a partir de... Es como el hermano bastardo y... Es el camino que siguió el capitalismo. Y a más partir salvaje, se puede decir. Ajá, que nos llega sobre todo a partir de la década de los 80. O sea, neoliberalismo es capitalismo a partir de ese momento. Y hemos visto cómo ha transcurrido desde esa arremetida más salvaje hasta estas posibilidades de absorber y de intercambio cultural, hasta lo que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, digamos, lo que prometía el neoliberalismo era garantizar la emancipación del individuo, ya sea de la intervención del Estado, y de cierta manera ha cumplido su objetivo, pero no de la manera en la cual vino esa promesa. Es decir, es verdad, desde las últimas décadas, se han ampliado ciertas libertades, pero también se ha ampliado la libertad de, por decirlo de alguna manera, de morirnos de hambre. Uh-huh. Es decir, a la par que se ha garantizado ciertas libertades sexuales, uh-huh, por ejemplo, al mismo tiempo la libertad se ha extendido al ámbito del empleo, es decir, precarización laboral, uh-huh, desigualdad. Uh-huh. Entonces, bajo fachada de libertad, supuestamente. Ajá, entonces en este mundo, ¿cómo podemos, qué es lo que nos queda a nosotros? Es decir, ya no nos queda alternativa como lo planteaba Thatcher. Creo que no, es decir, todavía quedan el mismo neoliberalismo dentro de sus promesas de libertad, no lo llega a abarcar todo. Es decir, nos ha marcado, sí, uh-huh, y ha marcado nuestra vida, sí, pero siempre deja algunas cosas descuidadas. Es decir, deja ciertos márgenes, uh-huh, ciertas cosas en los cuales nosotros podemos actuar. Entonces, lo que nos queda es simplemente lidiar con lo que el neoliberalismo ha hecho de nosotros. Y de esta forma también podemos decir que todos, de alguna forma, somos neoliberales. Suena duro y trágico decirlo. Hemos sido criados en esa cultura. Ajá, pero por decirlo de alguna manera, nos toca rebelarnos con lo que el neoliberalismo ha hecho de nosotros. Uh-huh. Es decir, es eso. Y se puede ver que está pasando en el mundo, ¿no? En Chile, es decir, por ejemplo, es algo... Ajá, se empiezan a ver estas fracturas justamente porque... Y se empieza ya a entender que existe un proyecto cultural que ha existido y que se debe romper con él, de alguna forma. Decir, que sí es posible otro mundo, uh-huh, otro mundo posterior al neoliberalismo. Bueno, con esto nos despedimos por hoy y vamos a ver, les esperamos la próxima semana.